8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha impuesto medidas cautelares a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, prohibiéndoles salir de España y ordenando la retirada de sus pasaportes. Ambos están siendo investigados por supuestamente favorecer adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales. La UCO sitúa dos líneas claras del cobro de comisiones. Por un lado, con Pardo de Vera como figura clave en el amaño de contratos en Adif, es decir, en las líneas ferroviarias, y por otro con Javier Herrero, al que se le acusa de favorecer adjudicaciones, pero en este caso en las carreteras. Ambos exaltos cargos han intentado desvincularse de cualquier actuación ilegal y han negado que adjudicaran las licitaciones a dedo a empresas concretas para salir así beneficiados. Bueno, ambos niegan los cargos, lo que pasa es que la documentación que hay, pues en fin, es voluminosa y además demoledora. Estamos viendo cómo al final había toda una trama de empresas, Servinavar, OPR, LIC, que no eran empresas grandes, más bien eran empresas chiquititas, y sin embargo, pues oiga, resultaban agraciadas con obra pública, tanto dependiente de Adif como de la Dirección General de Carreteras, pues con una frecuencia, digamos, que no se corresponde con su tamaño y con su solvencia empresarial. En algunos casos esas empresas pequeñitas pues iban solas, en otros casos esas empresas pequeñitas iban de la mano de grandes empresas en uniones temporales de empresas para concursar a ciertas licitaciones, lo cual pues apesta bastante, ¿no? Que estas grandes empresas tuvieran que llegar a acuerdos con esas empresas pequeñitas. Vamos, era el pasar por caja. Igual que con lo del despacho de equipo económico de Montoro. Empresa que quería trato de favor del ministerio tenía que pasar por el despacho fundado por Montoro. Bueno, pues en este caso 3/4 de lo mismo. Grandes empresas que se veían obligadas a pasar por la alianza con ciertas empresillas de 3/4, pero que, amigo, pues resulta que eran las que tenían la conexión con el poder político cuando no eran directamente propiedad de algún político. Caso de Servinavar, que parece que el 45% pertenecía a Santos Cerdán. Dentro de quienes se dedicaban a adjudicar o eran responsables de las adjudicaciones a estas empresas raras, digamos, pues estaban Pardo de Vera y Javier Herrero, la una como presidenta de Adif, el otro como director general de Carreteras. Ayer declararon ambos. Ya hemos comentado cómo Javier Herrero, no he podido acceder al contenido completo de la declaración de Javier Herrero, supongo que iremos conociendo más a lo largo del día de hoy, pero sí que ABC filtraba ayer que Javier Herrero dijo que le llegó a enviar un formulario la gerente del PSOE nombrada por Santos Cerdán, pues pidiéndole lo que llamó el impuesto. Vamos, que parece que de la corrupción una parte iba para el partido. Si eso se confirma, entonces estaríamos claramente ante un caso de financiación ilegal del Partido Socialista, no ante un mero choriceo individual. Bueno, de las dos declaraciones de ayer, pues la que más me llama la atención es la de Pardo de Vera, primero porque sí se ha podido acceder al contenido completo de la declaración. Lo traen algunos medios hoy, como por ejemplo creo recordar El Independiente, y en esa declaración de Pardo de Vera hay algunas perlas muy curiosas. Escuchen y luego les digo qué es lo que a mí me llama más la atención.
Les contamos ahora algunas perlas que dejó ayer Isabel Pardo de Vera en la Audiencia Nacional. La expresidenta de Adif declaró ante el juez que Koldo García, el ex asesor del ministro José Luis Ábalos, le dijo textualmente: bonita, sigue diciéndole cosas al ministro que tienes que llevarte bien con él. Sin embargo, Pardo de Vera insiste en que nunca cedió a estas presiones y que se mantuvo independiente en sus decisiones. También se le preguntó en sede judicial sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos. Pardo de Vera explicó que recibió el currículum de Rodríguez y que ella misma lo derivó a INECO, a la empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes, para su consideración. También afirmó que desconocía la relación sentimental entre Rodríguez y Ábalos en ese momento y que tras conocerla fue ella precisamente la que decidió no renovar su contrato por razones éticas y reputacionales. Bueno, ayer Pardo de Vera se presentó ante el juez y yo pensaba que la estrategia típica de defensa de negarlo todo, pues no iba a poder recurrir a ella, porque es que hay tanta documentación, que si conversaciones con Koldo, que si intercambios de mensajes, la documentación que se le ha incautado a la propia Isabel Pardo de Vera en su casa de Santiago. Así que yo decía, no va a poder recurrir a ese negarlo todo. Y efectivamente no ha podido recurrir a ese negarlo todo. Al final, pues ha tenido que llegar a un pacto con la Fiscalía, o al menos es lo que se deduce de la lectura de la declaración, donde quien estuvo llevando la pauta fue el fiscal. Como pasó en el caso de Aldama. ¿Recuerdan ustedes ese interrogatorio a Aldama por parte del fiscal después de llegar Aldama a un pacto con la Fiscalía? Bueno, pues ayer con Pardo de Vera pasó 3/4 de lo mismo. Y Pardo de Vera negó sus responsabilidades, pero no negó los hechos. Y lo que hizo fue decir que los hechos están ahí, que se contrató a Jessica, que sí que había insistencia para dar contratos a ciertas empresas, pero que toda la culpa es de Koldo y de Ábalos, pero fundamentalmente de Koldo. Con lo cual, pues a mí lo que me llama la atención es eso, que da la sensación de que Pardo de Vera ha dicho que me voy a comer el marrón, y ha llegado a un pacto con la Fiscalía antes de que lleguen otros a un pacto con la Fiscalía. En cuanto lea la declaración del exdirector general de Carreteras, pues miraré a ver si también ha pasado lo mismo en ese caso. Dado ese detalle que filtró ABC ayer, de que el director general de Carreteras apuntó a la gerencia del PSOE en lo que era la captación de un impuesto sobre las mordidas, pues tengo la sensación de que también ha pactado con la Fiscalía. Si eso es así, pues ya tendríamos un elenco de gente que ha pactado. Vamos, que empiezan todos a quitarse de en medio. Aquí el más tonto va a acabar comiéndose todos los marrones, porque todo el mundo está diciendo que había licitaciones, en fin, raritas, insistencia en asignar a ciertas empresas, sí, pero era de Koldo, esto era culpa de Koldo. Y yo avisé a Ábalos, oye, además Koldo se dirige a mí en términos poco respetuosos: mira, bonita, que te tienes que llevar bien con el ministro. Bueno, me alegra, doña Isabel Pardo de Vera, que haya adoptado usted la estrategia defensiva correcta, que es colaborar con la justicia y señalar a los culpables. A la luz de eso, reflexionemos sobre lo encontrado en casa de Isabel Pardo de Vera, en su casa de Santiago de Compostela. Ese cuaderno de tapas blandas con anotaciones manuscritas de la propia Isabel Pardo de Vera referidas a adjudicaciones de obras. Cuando se comentó esa noticia de que eso había aparecido en el registro, dije que había dos posibilidades. Una, ¿para qué apunta un tío, una presidenta de Adif, para qué apunta en un cuadernito eso? No sé, estamos en el siglo XXI, la gente pues cuando necesita llevar la cuenta de algo lo apunta en un Excel, en su ordenador o en un Word, pero en un cuadernito de tapas blandas de papel que guarda en la mesilla de noche de su casa. Dices, pues solo hay dos explicaciones. Uno, que está apuntando las obras guarreras
de donde le deben todavía la comisión correspondiente, o dos, que está apuntando las obras que otros han convertido en guarreras para tener la información para protegerse en el futuro. A lo mejor resulta que es que estaba intentando protegerse, en cuyo caso, pues supongo yo que el juez y la UCO van a tener ahora mucho más material para cargar contra otros acusados. ¡Ábalos! Que estás tardando en llegar a un pacto con la fiscalía, so atontao, que te van a terminar cargando a ti todo. Bueno, ayer les hablábamos de ese caso del marroquí de 21 años que agredió salvajemente a una mujer en Parla para robarle la mochila donde esa mujer tenía la cartera y un móvil. Vamos, el monedero y un móvil. Pues resulta que ya está en libertad el agresor. Escuchen. Les hablamos ahora de la agresión que ocurrió en Parla y de la que les hablamos ayer en estas noticias. El magrebí detenido por robar y agredir brutalmente a una mujer ya está en libertad. El joven de 21 años agredió violentamente a una mujer de 50 para intentar robarle la cartera a plena luz del día en el centro de la localidad madrileña de Parla. De hecho, los vecinos pudieron incluso grabar la agresión, que fue clave para identificar al autor. Y no solo eso, al mostrar las imágenes la policía pudo comprobar que ese mismo magrebí había sido investigado por otro robo violento cometido ese mismo día sobre las 11 de la mañana, apenas unas horas después del primer asalto. Al parecer, el joven arrancó con fuerza el bolso de una anciana de 77 años mientras paseaba por la calle, tirándola al suelo y huyendo tras los hechos. Pues bien, según fuentes del diario El Mundo, el agresor ya está otra vez en libertad tras pasar unos días en la cárcel de Valdemoro. ¿Me puede alguien explicar por qué? O sea, que había agredido ya anteriormente a otra anciana. Le había robado el bolso tirándola al suelo en el intento. Se le había identificado. Seguía en libertad. Agrede ahora salvajemente a una mujer de 50 años a la que le patea la cabeza estando en el suelo porque se resistía a soltar la mochila. Le han pillado en 3 minutos, es decir, se sabía cómo localizarle, o por lo menos se tenía una idea razonablemente aproximada. ¿Y le han vuelto a dejar en libertad? ¿Para que le patee la cabeza a otra mujer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a repetir esta jugada hasta que mate a alguien? ¿Me puede decir alguien por qué se le deja en libertad? ¿Por qué ha tocado el juez progre? ¿O porque ha tocado un juez normal pero está obligado a soltarle porque así lo dictaminan leyes progres? Pues en el primer caso espero que el Consejo General del Poder Judicial actúe contra este juez o que alguien le presente una demanda. En el segundo caso, pues me gustaría que me dijeran qué cosas hay que cambiar inmediatamente dentro de nuestras leyes para que los jueces no se vean obligados a soltar a criminales peligrosos. Aquí no hablamos de un tío que roba un bolso, aquí hablamos de un tío que patea la cabeza a una mujer. O la culpa no es del juez, sino de la fiscalía, que no ha presentado los cargos adecuados y entonces el juez no puede hacer otra cosa que dejar en libertad a este agresor. No lo sé, pero me gustaría que si hay alguien en Parla que tenga algún dato más sobre por qué se deja en libertad a un tío que ha agredido salvajemente a una mujer, pues me lo cuenten. Y segunda cosa, me gustaría saber qué hace este señor que no le hemos puesto en Marruecos inmediatamente. Luego, que por qué la gente está cada vez más encocorada con el tema de la inmigración. ¿Cómo no va a estarlo? Bueno, ayer pues salieron los carcamales de siempre a hacer lo de siempre, a apoyar a los corruptos, pues para que siga la rueda de la corrupción. Escuchen.
Les hablamos ahora de un nuevo movimiento de los llamados artistas de izquierdas que han hecho un manifiesto para apoyar a Pedro Sánchez. Como ya hicieran los actores de La Ceja en apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, el establishment cultural de izquierdas vuelve a salir a la palestra para sostener al socialismo. Entre los firmantes figuran el director de cine Pedro Almodóvar, el presentador Andreu Buenafuente, actores como Carlos Bardén, músicos como Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén, escritores como Rosa Montero o Manuel Rivas y varios políticos, entre ellos Magdalena Álvarez, Jesús Caldera, Manuel Chávez y José Montilla, todos ellos vinculados al PSOE. El texto denuncia lo que han denominado un ataque coordinado, participado por sectores conservadores, medios de comunicación y parte de la jerarquía eclesiástica para deslegitimar, según dicen estos artistas, al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, que una serie de millonarios salen a defender a Pedro Sánchez de las asechanzas de los malvados ultraderechistas que hay en la justicia y los medios. Salen a defender a Pedro Sánchez, ese Pedro Almodóvar que tenía cuentas en Panamá, ¿no? Qué interesante. Sale a defender a Pedro Sánchez los indultados por el Tribunal Constitucional de Pedro Sánchez en el caso de los ERES. Vamos, esos malversadores llamados Magdalena Álvarez y Manuel Chávez. Salen a defender a Pedro Sánchez pues gente como Buenafuente, que no sé, me gustaría que nos totalizara cuánto dinero ha recibido de televisiones públicas en todo este tiempo. Sale a defender a Pedro Sánchez, pues ese Víctor Manuel, a quien hace no mucho le organizaron un concierto en Rivas, donde se gastó el ayuntamiento 145.000 euros, no se llenó más que un cuarto del aforo y al final el ayuntamiento tuvo unas pérdidas de 65.000, pero supongo que este hombre cobraría íntegro su caché. Al final lo que tenemos es toda una sarta de personas beneficiadas del régimen de Pedro Sánchez, del régimen corrupto de Pedro Sánchez. Esto pues antiguamente a lo mejor había movilizado a alguien a estas alturas. Pues hombre, en fin. No hay nada más simbólico que calcular la edad media de los carcamales firmantes de esto. Vamos, debe de salir como, no sé, 72 años. No tengo ni idea, pero muchos. Desde luego, jóvenes no son. Desinteresados, en fin, tampoco. Vamos, que todos ellos pues se han beneficiado de una forma o de otra del Estado y gracias a eso, pues hombre, pueden vivir no demasiado mal. Ahora, este tipo de pronunciamientos, pues lo único que provocan en la gente pues son memes, son risas. Porque salir a defender a Pedro Sánchez inmerso en una trama repugnante de corrupción, salir a defender a Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez que tenía como subordinados a esos que se dedicaban a repartirse las putas, pues como quien se reparte cromos, la Jessica, la Carlota, la colombiana nueva que se enrolla que te cagas, pues al final a lo único que conduce es a que uno vea esta lista y diga, o sea, no os importa ni la corrupción ni que se trate a las mujeres como ganado, ¿verdad? Pues bueno, chicos, tenéis motivos para salir a defender a Pedro Sánchez, porque desde luego cuando llegue un gobierno normal a este país, ninguno de vosotros va a recibir un euro público. Vamos, que os vais a tener que ganar la vida como todo el mundo. Bueno, ¿creían ustedes que la Comisión Europea sería capaz de aprender de lo que está pasando y, por tanto, modificar sus políticas que están arruinando Europa? Pues resulta que no. La Comisión Europea redobla su ofensiva contra los coches de combustión. Escuchen.
Terminamos el repaso a las noticias contándoles que la Comisión Europea prepara un plan para que a partir del año 2030 las empresas de alquiler de coches y las grandes corporaciones solo puedan comprar vehículos eléctricos para sus flotas. Según fuentes europeas citadas por el diario alemán Bild, esta medida afectaría a todas las compañías de alquileres de vehículos, que representan cerca del 60% del mercado de coches nuevos. Esta iniciativa supondría un adelanto de 5 años nada menos respecto al objetivo general de la Unión Europea, que actualmente prevé eliminar la venta de vehículos con motor de combustión para el año 2035. De esta manera, la Comisión Europea confirma que trabaja en nuevas regulaciones relacionadas con lo que llaman movilidad medioambientalmente sostenible, en detrimento de los coches de combustión de gasolina. Parecía que iban a retrasar lo de prohibirnos comprar coches de combustión a partir de 2035. Bueno, pues resulta que no. Lo que han hecho ha sido buscarse las vueltas, ¿no? Y entonces, en lugar de prohibir a todo el mundo, lo que han hecho ha sido, bueno, como esto parece que sienta mal a los ciudadanos, cogemos y prohibimos a las empresas que tienen flotas de coches, lo cual representa más de o casi la mitad de los coches vendidos en el mercado, les prohibimos que compren coches de combustión ya no a partir de 2035, sino a partir de 2030. Es decir, se apuesta todavía más por seguir destruyendo la industria del automóvil europeo. Por supuesto, en esto no hay nada de intento de defensa del medio ambiente. China continúa incrementando sus emisiones y por tanto es irrelevante lo que Europa haga en torno al tema de emisiones, porque somos una parte mínima de las emisiones totales del planeta. En estos momentos China emite mucho más que Estados Unidos y que Europa juntos. Por tanto, aquí lo que hay es alguna minoría movilizada para defender los intereses de China, que aprovecha la corrupción de la casta política europea para tirar del ronzal hacia el lugar que les interesa, que es destruir la economía europea. Y recordemos que esta Comisión Europea, que redobla ahora su ofensiva contra el coche de combustión, en lugar de meter la marcha atrás y dejarse de estas mandangas, esta Comisión Europea está dirigida por Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, elegida con los votos del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista Europeo, de los Verdes Europeos y de los centristas europeos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Mientras que los europeos no se levanten en masa contra esta gente que nos está intentando arruinar, seguirán intentando arruinarnos. Y si les plantamos cara en un sentido, pues buscan las vueltas para imponernos lo mismo por otro. Por ejemplo, en este caso concreto, como lo de la prohibición directa a los ciudadanos ha tropezado con resistencias, pues dicen, bueno, pues lo que hacemos es a las flotas de vehículos. Además, lo adelantamos 5 años. Toma, fastidiaros. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que un grupo de hackers aprovechó una falla de seguridad en una plataforma de Microsoft para atacar a agencias estatales y federales. La propia empresa emitió una alerta este domingo informando de ataques activos y pidiendo a sus clientes que emprendieran actualizaciones de seguridad inmediatamente. El ataque global habría comenzado días atrás y continúa todavía. Entre tanto, agentes de inmigración de Chicago detuvieron a un inmigrante ilegal mexicano que fue puesto en libertad por un juez tras las acusaciones de que decapitó a una mujer desaparecida de Illinois y guardó su cadáver en un recipiente con lejía. Y finalmente contarles que desde Voz le recomendamos una entrevista con el autor del libro Del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba, Antonio Guedes Sánchez, donde desmonta uno de los grandes mitos que arrastra la dictadura cubana por más de 60 años. Cuba no es una potencia médica, asegura el doctor. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams.